Ya estaba finalizando el día. John se encontraba contento, pues la pesca había sido buena. Ya estaba de regreso a su casa, planificando las ventas del producido, cuando de repente surge un terrible dolor en su abdomen. Al principio no le prestó demasiada atención, pero rápidamente el dolor se intensificó y se volvió insoportable. John experimentaba dolor abdominal intenso y continuo, acompañado de una sensación de rigidez en el vientre. Su temperatura corporal aumentaba rápidamente, la fiebre se estaba apoderando de él, sentía náuseas y su apetito desapareció por completo. Además notó que su abdomen se había hinchado de manera preocupante. Aterrado por la situación, John decidió pedir ayuda a su vecino, ya que este era enfermero. Su vecino rápidamente lo revisó y detectó que su caso era grave, por lo cual decidió llamar a una ambulancia para que lo atendieran inmediatamente en un hospital. Una vez en el hospital, los médicos se encontraron con el siguiente cuadro: dolor abdominal intenso y persistente. John experimentaba un gran dolor en la zona abdominal que no se iba por ningún motivo. Este dolor era terrible y jamás lo abandonaba. John experimentó una sensibilidad al tacto terrible. Con solo un pequeño roce, el dolor aumentaba de manera exponencial, generando una tortura terrible para el pobre John. Incluso el rozar de su propia ropa lo hacía temblar de dolor. Distensión abdominal. John notaba que su abdomen estaba creciendo de manera desproporcionada, algo bastante preocupante. Por supuesto, no podía faltar la fiebre y las náuseas y los vómitos. Claramente, con toda esta amalgama de síntomas, John no podía comer, ni siquiera tenía la más mínima sensación de hambre o sed. Con preocupación, los médicos confirmaron el diagnóstico. John sufría de peritonitis y comenzaron el tratamiento de emergencia. Sabían que el peligro era inminente, ya que la peritonitis podía llevar a una infección generalizada y poner en peligro la vida de John. Con el peligro de una infección generalizada, los médicos decidieron enviar a John a una cirugía urgente. Se sometió a una cirugía de urgencia para identificar la causa subyacente de la peritonitis. Durante la operación, los médicos descubrieron una herida profunda en el abdomen de John. Resultó que mientras John estaba realizando las tareas de mantenimiento normales de su bote, un pequeño fragmento de metal se incrustó en su abdomen y perforó toda la pared abdominal. La herida, que en ese momento era minúscula, terminó generando una infección grave en toda la parte abdominal de John, desencadenando de esta manera una infección terrible en el cuerpo de John. Hola, yo soy Iroid y hoy hablaremos de la peritonitis, una de esas enfermedades que creo que casi todo el mundo conoce. Primero me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que es la enfermedad peritonitis, porque de pronto todos hemos escuchado mucho de ella, pero yo personalmente no sabía exactamente a qué se refería esta enfermedad. La peritonitis, como todas las enfermedades que terminan en itis, se refiere a una inflamación en algún tejido o órgano del cuerpo. En este caso hablamos de una membrana que se llama peritoneo. El peritoneo o peritoneo es un tejido que protege los órganos de la pared abdominal, y hay dos tipos principales de peritonitis. La primera, que es de forma espontánea, que hay una filtración de bacterias a la pared abdominal, y esto puede darse sin necesidad de que haya una perforación en el abdomen. La segunda, que se da cuando hay una perforación en el abdomen, principalmente, o bueno, más comúnmente, se da por el rompimiento del apéndice. Cuando hay apendicitis y no se trata debidamente, se puede dar una perforación de la pared abdominal y desencadenar en una peritonitis. Pero realmente no es necesario que haya un problema en el apéndice para que se pueda dar peritonitis, ya que, como vimos en el caso de John, él no tenía apendicitis, simplemente fue una perforación de un pedazo de metal que estaba oxidado, que al perforar su pared abdominal desencadenó en una infección grave en toda la parte abdominal, desencadenando en una peritonitis, y por lo cual estaba sufriendo terriblemente el pobre John de nuestra historia. Pero bueno, creo que ya estoy divagando mucho, así que continuemos directamente con la historia de John para ver pues qué es lo que le pasó al pobre. En el procedimiento quirúrgico se limpió la herida y se drenó cualquier acumulación de pus en el abdomen de John. Luego se administraron potentes antibióticos para combatir la infección y se monitoreó de cerca su condición. A medida que los días pasaban, John luchaba por recuperarse. La peritonitis había debilitado su cuerpo y su sistema inmunológico estaba bajo una enorme presión. La sombra del peligro acechaba en cada esquina, ya que existía el riesgo de que una infección se extendiera y causara daños irreversibles a sus órganos. Afortunadamente, con el tiempo, los tratamientos médicos y el esfuerzo de John, su condición comenzó a mejorar lentamente. Después de semanas de lucha, por fin pudo recuperarse por completo. Para finalizar, me gustaría recalcar que la peritonitis es una afección grave que siempre requiere de tratamiento médico. Como vimos en el caso de John, su salvación fue que tuvo atención temprana. En el caso de que se hubiera esperado aguantando el dolor, como a veces uno hace porque piensa que no es nada grave y espera hasta que evolucione, y hasta que uno no está en un grado terriblemente enfermo, no decide ir a un médico, probablemente en ese caso ya no se hubiera podido hacer nada. Pero John rápidamente fue al médico, consultó con su compañero que tenía conocimientos de medicina, y eso literalmente salvó su vida, ya que, como lo mencioné anteriormente, entre un 13 a un 40% de las personas que sufren de peritonitis mueren, y la diferencia de esto está en el tiempo del tratamiento, qué tan rápido se empezó a tratar la enfermedad en cada persona.
ya que si no es tratada adecuadamente se corre el riesgo de sufrir infección generalizada, puesto que la peritonitis es una infección que está en la pared del abdomen, de ahí puede saltar a los órganos o a demás partes del cuerpo. Esto se conoce como sepsis y es terriblemente fatal. Se puede producir daño a los órganos internos, ya que la inflamación del abdomen es tan grande que puede aplastar los órganos o deformarlos de alguna manera, produciendo daños a muchos de estos órganos. También se puede llegar a producir un shock séptico, que esto básicamente es que por la infección que tenemos en el abdomen se produce una respuesta inflamatoria sistémica. Esto puede afectar negativamente a la presión arterial y claramente al suministro de sangre que llega a los órganos vitales. Por último, recordemos que una de las causas de la peritonitis es una perforación abdominal que tiene que ser tratada, ya que si no se trata tendríamos un hueco en el abdomen por el cual se pueden filtrar órganos y demás contenido intestinal que pues puede producir infecciones y complicaciones gravísimas. Esto sí pondría en riesgo total la vida del paciente. Bueno, esa ha sido la historia de la semana, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, que haya sido interesante. Si fue así, por favor sígueme. Si hay algo que te gustaría que habláramos en un próximo video, déjalo en los comentarios. Yo con muchísimo gusto siempre estoy leyendo los comentarios. Adiós.